Buenos días, queridos estudiantes de tercero de secundaria. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra segunda sesión de la semana 8 con el tema Empleamos líneas notables de un triángulo para solucionar problemas. Esta actividad trae 4 problemas, como pueden ustedes observar. Y antes de desarrollar estos problemas, vamos a recordar algunos contenidos. Primero que nada están las rectas y puntos notables de un triángulo. Ya hemos estado viendo durante la semana qué son esas rectas. La bisectriz es aquella línea, aquella recta que parte al ángulo en dos partes iguales. Y la intersección de las bisectrices se llama incentro. La mediana es aquella recta que sale de un vértice y parte a uno de los lados en dos partes iguales. Y la intersección se llama baricentro. La mediatriz es aquella recta que divide a un lado en dos partes iguales y se forma un ángulo de 90 grados. Y la unión de ellas, la intersección, se llama circuncentro. Por último, la altura es aquella recta que sale de un vértice y se intersecta en uno de los lados del triángulo formando un ángulo de 90 grados. Y la intersección de ellas se llama ortocentro. Seguimos. El teorema de Pitágoras, que seguramente ya muchos lo conocen. ¿Dónde se da el teorema de Pitágoras? En un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que hay una relación entre los lados de ese triángulo. Este lado, cateto, el lado B, cateto, y el lado C, la hipotenusa. ¿Cuál es la relación? Que la suma de los catetos al cuadrado más B al cuadrado, es igual a la hipotenusa al cuadrado, es decir, igual a C al cuadrado. Y por último tenemos aquí el teorema de la altura. ¿Qué sucede? Cuando tenemos un triángulo rectángulo recto en B, el teorema de la altura me dice que la altura al cuadrado es igual al producto de los dos, la proyección de los dos lados. La proyección de C es este lado C' y la proyección de B es este lado B'. Entonces, si queremos calcular la altura, h al cuadrado es igual a C' por B'. Estos contenidos los vamos a utilizar ahora en el desarrollo de la ficha y al final ustedes van a resolver este reto, que si se dan cuenta se parece mucho a la figura del teorema de las alturas que tenemos aquí y que también vamos a verlo mediante un ejemplo aquí. Muy bien, entonces vamos a empezar a desarrollar estas preguntas, pero en la pizarra. Entonces nos vamos a la pizarra para empezar con el desarrollo. Bien, vamos entonces a la solución. En la pregunta 1 dice, según la figura, determina si los enunciados son verdaderos o falsos. Primer enunciado. En el punto O del triángulo coinciden los puntos notables ortocentro, baricentro, circuncentro e incentro. Veamos, el triángulo mide en el ángulo A 60 grados, en el ángulo C 60 grados y en el ángulo B va a medir 60 grados también. ¿Por qué? Porque un triángulo tiene la propiedad de que la suma de los ángulos internos siempre va a ser igual a 180 grados. Entonces, si ya teníamos acá 120, ¿cuánto le falta? 60 grados. Si los tres ángulos miden lo mismo, estamos hablando de un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene la propiedad de que todos los puntos notables coinciden en el centro, que en este caso es O. Por lo tanto, le ponemos aquí verdadero. Segundo enunciado, el punto O divide a la mediana BR en 8 centímetros y 4 centímetros. Quiere decir que BO vale 8 centímetros y OR vale 4 centímetros. Vamos a ver si es cierto. Aquí entre el triángulo ABR se ha formado un triángulo rectángulo en donde la base mide 12, la hipotenusa mide 24 y habría que calcular la altura. ¿Cómo vamos a hacer esto? Veamos. Si este ángulo mide 60 grados y este mide 90 grados, serían 150. Por eso aquí se le ha colocado 30 grados. Ahora, el triángulo de 30 a 60 es un triángulo notable que tiene
sus lados proporcionales. A 30 se le opone K, a 90 se le opone 2K y a 60 se le opone K raíz de 3. Este lado desde B hasta R es K raíz de 3. Si K vale 12, entonces todo esto va a medir 12 raíz de 3. Por lo tanto, desde B hasta O medirá 8 raíz de 3 y desde O hasta R medirá 4 raíz de 3. Entonces, este enunciado no se cumple. Falso. Tercer enunciado. El triángulo ABQ es isósceles. ABQ es isósceles. Para que un triángulo sea isósceles, tiene que tener dos lados iguales y uno diferente. Veamos, desde A hasta Q mide 12 raíz de 3. Desde Q hasta B mide 12. Y desde B hasta A mide 24. ¿Son iguales alguno de los dos lados? No. Por lo tanto, la respuesta es falso. Siguiente, los triángulos APQ y CQO son semejantes. APO y OQC. Son semejantes, veamos. Este lado mide 12 y este lado mide 12. El ángulo mide 30, el ángulo también mide 30. Aquí se forma un ángulo recto igual que aquí. Y estos dos ángulos, al ser opuestos por el vértice, también miden lo mismo. Por lo tanto, sí son semejantes y le ponemos verdadero. Ya le hemos dado solución a la primera parte. Siguiente, segundo ejercicio. Dice, una financiera ha adquirido un terreno para destinarlo a la construcción de un club de esparcimiento que beneficiará a todos sus trabajadores. Se desea acercar el terreno con un muro de 2 metros de altura. Entonces digamos que este de aquí mide 2 metros de altura. Si por cada metro cuadrado se requieren 40 ladrillos, entonces si aquí tenemos 1 metro, hasta aquí serán 40 ladrillos y hasta aquí arriba otros 40 ladrillos. Por lo tanto, cada metro me va a requerir 80 ladrillos, ¿correcto? Veamos, ¿cuánto es el valor de la medida del lado BC? BC. Esto es lo que nos pide. Vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Primero que nada tengo esta medida que me dice que son iguales. Entonces acá también le voy a poner 70 metros. Y de la misma forma, si acá tengo 50 con esta marca, este lado también mide 50 metros. Luego trazo una línea aquí de tal manera que estoy formando un triángulo que tiene dos lados iguales. Por lo tanto, los lados de los costados también van a medir lo mismo. Si este mide 120 metros, aquí también va a medir 120 metros. Ahora voy a observar este triángulo. Aquí también tengo que estos dos lados miden lo mismo y acá tengo un ángulo recto. Entonces los dos lados también van a medir lo mismo. Por lo tanto, X es igual a 120 metros. Marcamos la letra D. Siguiente, letra B. ¿Cuántos ladrillos se necesitarán para acercar el terreno? Entonces ya sabemos que este 120, 50, 50, 70, 70 y 120. Toda la vuelta que viene a ser el perímetro equivale a 480 metros. Entonces el perímetro es igual a 480 metros. Bien. Ahora, ¿cuántos ladrillos necesitaré para acercar el terreno? 1 metro va a necesitar 80 ladrillos. 480 metros, ¿cuántos ladrillos necesitará? Lo multiplicaremos entonces por 80. Entonces la cantidad de ladrillos que voy a gastar son 480 por 80, que sale 38.400 ladrillos. Por lo tanto, marcaré la letra A. Pasamos a la pregunta 3. Dice, la siguiente figura representa el terreno de la financiera. A partir de ella, responde las siguientes preguntas. ¿Cuánto es la medida aproximada de la línea perpendicular H1? H1, tenemos esta línea que está aquí. Este espacio ya habíamos dicho que mide 70 metros
porque es igual a este. Si queremos calcular la altura, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Si yo tengo un triángulo cuyos catetos son A, B y la hipotenusa es C, el teorema de Pitágoras dice que C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado. Ese es el teorema de Pitágoras. Lo vamos a aplicar aquí. Entonces tendría 120, que es C, la hipotenusa, al cuadrado es igual a al cuadrado 70 al cuadrado más H1 al cuadrado, que es lo que quiero hallar. 120 al cuadrado me da un total de 14.400. 70 al cuadrado va a pasar a restar hacia el otro lado y vamos a tener menos 4.900 igual a H1 al cuadrado. Restando tenemos 9.500 es igual a H1 y este cuadrado pasa como raíz. ¿Cuál es la raíz de 9.500? Es 97,47 en decimales, pero aproximando, vamos a aproximar a 97. H1 entonces es igual a 97. Lo tenemos aquí. De la misma forma vamos a calcular el resultado para la pregunta B. ¿Cuánto es la medida aproximada de la línea perpendicular H2? Aquí tenemos H2, ya habíamos visto que este lado es igual a 120 metros y hacemos la misma operación. Entonces tendríamos, esta es la primera para la letra A y aquí vamos a poner para la letra B. Tendríamos 120 al cuadrado es igual a 50 al cuadrado más H2 al cuadrado. 120 al cuadrado es 14.400 menos 2.500 esta vez igual a H2 al cuadrado. Luego, restando, vamos a tener 11.900 es igual a H2 y este 2 pasa como raíz. La raíz de 11.900 es 109,09 igual a H2 y aproximando vamos a tener igual a 109 es igual a H2. Y tenemos acá la respuesta en la letra B. Seguimos. En la pregunta 4 dice, dos farmacias se ubican en un mismo lado de la calle. Nancy, que vive al frente, quiere comprar un medicamento en cualquiera de las dos farmacias. ¿A cuántos metros se encuentra la farmacia que está más cerca a Nancy? Si Nancy se encuentra en este punto, ¿cuál es más cerca? Primera farmacia, la segunda farmacia. Muy bien, entonces tenemos esta farmacia y vamos a ubicar entonces la medida de X, ¿correcto? Vamos a observar lo siguiente. Aquí tenemos un triángulo rectángulo y aquí nuevamente se está formando otro triángulo rectángulo. Primero que nada, si todo esto es 25 y este espacio es 16, ¿cuánto me queda aquí? 9 metros. ¿Por qué? Porque 16 metros más 9 metros me da 25 metros. Y cuando tenemos un triángulo rectángulo de este tipo, la altura de este triángulo rectángulo, que le voy a poner h, tiene una fórmula. H al cuadrado es igual a estos dos lados, que les llamamos proyecciones de los lados del triángulo. Pero en fin, h al cuadrado es igual a 9 por 16. Esa es la fórmula. Luego, 9 por 16 es igual a 144. El cuadrado que está acá pasa como raíz y h va a valer 12. Listo, h es igual a 12. Entonces ya tengo que este lado, que es un cateto de este triángulo rectángulo, vale 9. El cateto del otro triángulo rectángulo vale 12. Y me faltaría calcular la hipotenusa. Hacemos el mismo teorema de Pitágoras que hicimos en el ejercicio anterior. Tendríamos x al cuadrado es igual a 12 al cuadrado más 9 al cuadrado. 12 al cuadrado es 144, 9 al cuadrado es 81 y x al cuadrado. X sería igual a 144 más 81, que sale 225. El cuadrado que está como exponente pasa como raíz
y entonces X vale 15 metros y marcamos la respuesta correcta.